estuvimos hablando de 3 bendiciones que traen la integridad. Número 1 era personalidad o estabilidad personal. Proverbios 10:9 dice la escritura: las personas con integridad caminan seguras. Eso lo encuentra en Proverbios 10:9. Pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Les decía la semana pasada que yo era una persona acostumbrada a decir muchas mentiras. Y tantas eran las mentiras que yo hasta me las llegaba a creer. Entonces, muchas veces yo hablaba cosas con mi esposa y yo digo que mi esposa se equivocó de profesión, pero ella hubiera sido muy buena investigadora privada. Me sacaba toda la información. Yo no sé si me la sacaba dormido, pero llegaba a un punto donde todas las cosas que yo decía tenía que hacer memoria que él había dicho de cosas que me preguntaba. ¿Sí me explico? Entonces les puse otro ejemplo. Mi esposa trabajaba en donde hacían arreglos florales y el esposo, o llegaba una persona y le compraba arreglos para la esposa y para el amante, y eso es falta de integridad. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente te encuentras en ese tipo de aprietos? ¿Qué le dices a una persona? ¿Qué le dices a la otra? A lo mejor le dices el nombre del amante a la esposa. Pero el beneficio, la bendición que trae caminar en integridad es que tú vas a caminar seguro, porque la verdad siempre va a ser la verdad. Si tú ya le dijiste algo a tu esposa y te lo vuelve a preguntar después de un año, siempre será la misma respuesta, ¿no es cierto? En otras palabras, no tienes que andarte preguntando qué le dijiste hace 3 años, porque la verdad siempre va a ser la verdad, ¿no es cierto? Entonces, si usted quiere ser bendecido, usted necesita practicar hablando la verdad. Número 2, estuvimos aprendiendo también que la bendición que trae de caminar en integridad es un legado que perdura. Las finanzas que puedas acumular aquí en la tierra las van a disfrutar las nueras, o a lo mejor el otro esposo con el que se case tu esposa, no sé. Es interesante ver que hay hombres que han trabajado toda su vida y de repente la fortuna la disfrutan unos holgazanes que nunca trabajaron por ella. Pero hay algo que perdura. El caminar en integridad, tú dejas un legado que perdura para toda la vida. Dice Proverbios 27, la versión de las Américas: el justo anda en su integridad, y termina diciendo: cuán dichosos son sus hijos después de él. Yo conozco amigos, pastores, que me han dicho que por la integridad de sus papás ahora tienen un buen legado y están siendo bendecidos porque sus padres caminaron en integridad. ¿No es poderoso eso? Te vuelvo a remarcar: los bienes, las propiedades que puedas acumular aquí las van a terminar disfrutando otras personas, pero el legado que puedas dejar a tus hijos y los que vengan tras de ti es precisamente cuando tú caminaste en integridad en esta tierra. Van a ser dichosos tus hijos después de que partas y puedan hablar bien de ti, y que esa integridad aún les dé de comer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿No le da gracias a Dios por ello? Pues un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. De hecho, este es un mensaje difícil, creo yo, de los difíciles que me toca predicar, y al final le voy a decir por qué. Job 8:5, un hombre que no decidió no vender sus convicciones y mantenerse íntegro. Dice Job 8:5-7: pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, subraya esa palabra, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Y ese es el final de la historia de Job. Perdió todo, pero se le devolvió mucho, porque se mantuvo íntegro en su convicción acerca del Señor. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque creo que no está de más decir que eso es precisamente ver a Dios. Algunos de nosotros pudimos, como mi esposa,
crecer en un hogar cristiano. Mi esposa tiene una licenciatura en teología, terminó instituto bíblico, una persona que conozco, que sé que sabe la palabra, la estudia, pero todo el conocimiento que recibió de niña, el haber crecido en una familia cristiana, eso no la llevó a ver a Dios como ha visto a Dios en estos momentos. Yo he sido testigo cuando mi esposa ha estado en estados de ansiedad, de desesperación, donde podemos llorar juntos, pero después puedo ver que ella puede declarar como Job: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Precisamente en la integridad, cuando te mantienes íntegro, creyéndole a Dios que Dios te va a salvar de ese problema, que Dios te va a sacar adelante de esa enfermedad, entonces ya no es un mito, ya no lo escuchas solamente porque tus padres lo contaron. Usted lo va a encontrar en el libro de los Jueces, cuando los mismos hebreos decían: ¿y dónde están el Dios de nuestros padres, el que hizo maravillas? Y yo le vengo a decir en esta mañana, usted necesita conocer a Dios en esa dimensión de integridad, cuando está usted y Dios solamente, y cuando solamente usted reconoce que Dios lo puede sacar de esa situación, pero cuando se mantiene íntegro en una sola pieza, confiando en Él, que sabe que nadie a su alrededor lo va a sacar, ni su papá ni su mamá, de ese problema en el que está, ni los médicos a lo mejor cuando le detectaron un cáncer. Pero cuando usted se mantiene en sus convicciones y le cree a Dios y viene el milagro, entonces usted ya no conoce a Dios de oídas, usted lo conoce en su carne, y usted puede declarar como Job: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque me sacó de la enfermedad, me sacó del pozo de la desesperación, me sacó de la deuda, me sacó de la ruina. Y Dios hace ese tipo de cosas. Por eso nosotros podemos decirle mil y una cosas a nuestros hijos, pero ¿saben cuál es el mayor ejemplo que les podemos dar? Cuando ellos miran que Dios es realidad en nuestra vida. Claro, porque ante eso no hay ley. No hay ley. Y de esa manera es como el íntegro puede ver a Dios. Muy poderoso eso, mis amigos, mis hermanos. Si usted está pasando una necesidad o un problema ahorita muy fuerte, no sé, puede ser económico, familiar, a punto de atravesar un divorcio, perder una casa, perder una propiedad, qué sé yo, manténgase íntegro con el Señor, sincero con el Señor, sea de una sola pieza con el Señor, y yo le puedo asegurar que Dios lo va a sacar adelante. Y al final del día usted va a decir: creo que Dios existe porque ahora lo veo. Todos los que estamos aquí, escúchenme, aun cuando yo vine al Señor por un milagro, no conocí al Señor como lo conozco en esta dimensión ahora. Y no quiere decir que ya lo conozco en su totalidad, porque no hay mente finita que pueda comprender la grandeza del Dios. Sería de tontos decir que conocemos a Dios. Ay, tan bonitos que se miraban. Prendan la luz. Gracias. Pero a Dios se le tiene que conocer individualmente, no por grupo. ¿Sabe usted que todos los que estamos sentados estamos en una dimensión diferente? Podemos estar todos en un mismo lugar, sin embargo, todos los que estamos aquí podemos conocer a Dios en una dimensión diferente. Por eso a Dios no es como algo ritual, porque yo sé que cada domingo tengo que venir con una expectativa que Dios me va a hablar de diferentes maneras, y voy a ser tocado de diferentes maneras, y voy a ser edificado de diferentes maneras. Pero si tú vienes sin expectativa, te vas a ir como te fuiste. Pero cuando hay una expectativa y cuando hay un hambre por Dios, tú vas a ser saciado, vas a ser bendecido y vas a recibir lo que Dios está dispuesto a darte, si te atreves a mantenerte en esa integridad. Y la tercera, recompensa en la eternidad. La tercera bendición de caminar en integridad es que voy a tener recompensas en la eternidad. Y tomamos como referencia Mateo 25:21. Su Señor le respondió: hiciste bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay otra versión, la 60, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. La tercera bendición, y creo a mi juicio la más importante, hermanos, es lo que es eterno, lo que vamos a recibir por haber sido fieles en lo poco.
Y precisamente ahí es donde se denota la fidelidad a Dios, en lo poco. Cuando nadie te mira, ahí es donde se mide la integridad. Y me quiero regresar al principio, escúcheme, porque se está viviendo de mucha apariencia. Hoy la gente se preocupa mucho por lo que aparenta. Es más, estuve viendo una estadística de un predicador que trajo que hay muchos niños que están siendo seducidos por medios de las redes sociales. Aparentan ser organizaciones que tienen que ver con niños, sin embargo están siendo secuestrados, mujeres están siendo secuestradas para la trata de personas. ¿Usted conoce todo eso que se está moviendo alrededor del mundo? Porque la gente se deja llevar mucho por la apariencia. Y yo le voy a decir algo, la reputación de usted, ¿verdad?, es la que se mide en público, pero la integridad se mide cuando nadie nos ve, cuando estamos a solas con Dios. Usted en público puede ser o tener una reputación de wow, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto en toda la historia que hay personas que les han comprado y a nosotros nos han vendido la idea cuando les hacen o les forman una imagen a las personas? ¿A poco no le golpeó feo cuando Robert Williams se quitó la vida? Teníamos una imagen bien chipotuda de Robin Williams. ¿Cuántos conocimos a Robin Williams? Entonces de repente tú miras en la televisión y nos venden la idea de una imagen, sin embargo no es necesariamente lo que es la persona. Y así podemos ver, yo les decía hace la serie pasada, me golpeó mucho un predicador que yo reconozco que me bendijo Dios con sus mensajes, lo tuve aquí en la congregación, terminó quitándose la vida, se ahorcó. Entonces la reputación que puedas tener va a ser visible con las personas, pero la integridad se va a medir precisamente cuando estás a solas. Y de eso se trata. Cuando eres fiel en lo poco, entonces hay un galardón de parte de Dios, porque fuiste fiel en lo poco. Cuando fuiste tentado a pecar, a echar una mentira y no la dijiste, prefiriste que Dios te honrara en esa fidelidad en lo poco, entonces Dios te va a dar mucho. ¿Por qué? Porque estás siendo fiel en lo poco. Aquí es muy fácil tener una reputación de levantar manos, hablar bonito, predicar bien, hacer mil y una cosas, tocar bonito. La pregunta es, cuando estamos a solas, si verdaderamente estamos siendo íntegros con nuestro Padre. Gracias por su entusiasmo. Ahora la pregunta, ya voy a la segunda parte, porque te hablé de 3 bendiciones o 3 beneficios de la integridad. Ahora quiero irme a un punto muy importante, porque ahora es cómo la obtengo la integridad. Salmo capítulo número 15, versículo 1 al 5. Aquí sí vamos a entrar a la segunda parte. Dice acá el escritor: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. Aquí el escritor nos va a dar 8 características de una persona que camina en integridad: que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando el perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Muy poderoso salmo, ¿no? Está aquí en la escritura. Le voy a leer la nueva traducción viviente. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme. Y ahí va un gol, ¿no? Ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra. Esto me gusta, esta versión me gustó. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá
firme para siempre. La integridad no es algo con la que naces, es algo que se tiene que desarrollar en nuestra vida. ¿Usted me está escuchando? Usted, no hay hombre en la tierra que haya nacido en esta tierra precisamente siendo perfecto, excepto Jesús. Él fue perfecto, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Él fue perfecto, usted me está escuchando. Él cumplió, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y usted va a encontrar que en todo su caminar Él fue perfecto, ¿verdad? El verbo hecho carne. Pero todos los que estamos aquí no nacimos con integridad, es algo que se tiene que desarrollar en nuestras vidas. Posiblemente tú naciste en un hogar disfuncional donde pleitos, iras, celos, contiendas, pero me llama la atención que de repente hijos que vivieron en un contexto así están formando familias íntegras, están marcando una diferencia. ¿Sí me explico? Porque es algo que se desarrolla, no es algo con lo que nace. De hecho, parte de la integridad lo vamos a ver que son frutos del Espíritu que tienen que empezar a florecer en nuestras vidas. ¿Me está siguiendo en esta mañana? Por eso le digo que es un mensaje difícil, porque mientras voy a ir desarrollando, pues puras tachitas y tachitas, personalmente. Y número uno, ¿cómo desarrollo integridad? Cuando cumples tus promesas. Te quiero hablar de 6 cosas, obviamente hay muchas. Y ya me pasé de mucho tiempo hablando de las 8 bienaventuranzas, pero creo que es necesario. Y aquí es donde algunos de ustedes van a pasar saliva como yo, cuando estaba sacando la serie. Cuando nuestros hijos nos dicen, dijiste. Y se nos va el rollo cuando no cumplimos nuestras promesas. Proverbios 25:14, la Nueva Traducción Viviente, dice: la persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no trae lluvia. Lo lanza aquí, por favor. Sí, señorita. Proverbios 25:14. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Si pudiera preguntar cuántas veces hemos prometido a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro mismo Señor cosas y no las hemos cumplido. ¿Puedo ver manos levantadas? Para no sentirme pecador yo nada más. Y me gusta esta versión. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. La lluvia, el viento te anuncia que viene un aguacero, ¿no es cierto? Por las nubes que trae. Pero al final del día no trajo nada. Te quedaste esperando. Y yo recuerdo varias caritas de mis hijos cuando estaba sacando la serie. Cuando te dicen con esa carita, pero tú me dijiste que me ibas a llevar a ese lugar. Ahora que le di el carro a mi hijo, al güerito, le di un carro a mi otro hijo, al mayor, y platicando con mi esposa, yo le decía, pues le voy a dar al otro también carro porque luego se sienten. No le hubiera dicho, hermano, saca rato, ¿y cuándo me vas a dar el carro? ¿Y cuándo me vas a dar el carro? Lo bueno que nuestro Padre no es como nosotros, que muchas veces fallamos. Nuestro Padre lo que nos prometió lo va a cumplir y nos lo va a dar, porque Él es fiel a sus promesas. Pero parte de nuestra integridad, mis amigos, mis hermanos que estamos aquí en esta mañana, es que cumplamos lo que prometemos. A lo mejor se va a ir poniendo menos amenes, pero creo que Dios nos está hablando en esta tarde. Número 2, pagando nuestras cuentas. No hagas porque se delata. Dice Salmo 37:21. Los malvados piden prestado. ¿Sí tienes la cita, siga?
Salmo 37:21. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. ¿Cuántos conocen a personas que piden prestado pensando que no van a pagar? Se fija que menos amenes. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Entonces no le haga loco, haga una lista de todas las personas que deba y vaya palomeando y vaya pagando, porque hasta en eso se ve a Dios. No le haga como David entró a una ciudad haciéndose loco, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a tomar chocolate? ¿Qué quería? ¿Que le trajera una revelación del Apocalipsis? Y allá Coppel. Me voy a apurar porque ya me están apurando acá. Ay, cómo le doy gracias a Dios por mi esposa también, por eso, porque teníamos un acordeón, hermanos, pero creo que ya lo rebajamos a una hoja nada más. Sí funciona. Y hemos visto a Dios en una manera muy poderosa. ¿Cuántos quieren ver a Dios pagando? Dice otro pasaje en el Nuevo Testamento que no debamos nada a nadie. Entonces quisiéramos ser libres y sabes que no te va a hablar Coppel, o no tienes que andarle diciendo al hijo, si es esa persona, dile que no estoy. Número 3, rehusándome al chisme. Eso es parte de ser íntegro. ¿Cuántos saben que el comprar algo robado también implica un delito? Y creo que aquí está un abogado. Abogado, ¿estoy en lo cierto? Si yo compro algo robado, puedo ir a la cárcel. ¿Sí? Bueno, el chisme es lo mismo, hablando espiritualmente. Cuando tú te haces copartícipe de un chisme, es lo mismo, hay un delito espiritual. Si en la tierra eso es sancionado, mis amigos. Porque puedes hablar bien con una persona, pero en cuanto se da la vuelta le estás dando por la espalda, hablando mal de su reputación, hablando mal. Yo sé que iba a haber menos amenes aquí. Cuando hablas mal de tu líder, de grupo en casa, de célula. Una de las reglas que tenemos en grupos en casa es que lo que se habla en el grupo en casa se queda en grupo en casa. No se anda divulgando. Eso es parte de ser íntegro. Proverbios 11:13 dice, la gente chismosa, ¿eso no los apuntaste? Proverbios 11:13. La gente chismosa revela los secretos. Tú le platicas a alguien algo y al rato lo está publicando en Facebook. Dice Proverbios 11:13, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. ¿Usted qué tipo de persona es? Proverbios 10:18. Quiero que apunte todas esas citas, por favor. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a Dios. Y a medida que camine en integridad, voy a seguir viendo a Dios y Dios me va a sacar adelante. El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un tonto. La palabra necio tiene muchas connotaciones. Falto de entendimiento, tonto. ¿Cómo necesitamos en este tiempo
y más los pastores, tener un hombro en quien confiar y saber que si yo le voy a platicar algo, esa persona no lo va a andar divulgando. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene una persona así donde le pueda confiar las cosas? Ahora le hago una segunda pregunta. Si a usted lo buscaran para ser esa persona que las personas están buscando para confiar un secreto y los ayude a orar, ¿usted no ha visto en las redes sociales que suben cosas y luego ponen, y les pongo para que oremos por esto? No, quería dar la noticia. Esa es la peor estupidez, perdóneme esa palabra que estoy usando, pero la peor estupidez que he escuchado. Hermano, le digo esto para que me ayude a orar. Es lo más ridículo y tonto que he escuchado. Siempre tratar de revelar lo que a otros les está pasando, y eso es falta de integridad. ¿Cómo podemos ser personas confiables cuando todo lo divulgamos? Gracias por su entusiasmo. Pero dice acá en Proverbios 10:18: el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Cuidemos nuestra integridad a no divulgar cosas que nos confían y no meternos o vernos involucrados en chismes. Yo les decía en series pasadas algo que me impresionó mucho. Una de nuestras líderes, cuando iba en un carro y empezaron a hablar mal de nosotros, le dijo a la persona: párame, bájame aquí, yo no quiero o no permito que hablen mal de mis pastores. Eso es integridad, porque como es conmigo, tiene que ser allá afuera. Hay gente que no es íntegra. Hay gente que, ¿verdad? ¿Cuántos vieron la película de Pedro Infante y Jorge, ¿cómo se llama el otro? Luis Aguilar, la de las motos y eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan en una escena donde ellos se abrazan y por acá atrás le dice: ojalá y te mueras, desgraciado? Usted vio esa película, mírela, está muy buena esa película. Y así hay personas: ay, ¿cómo estás? Bien, bien. Y por dentro estás quedado. Seamos de una sola pieza, no seamos hipócritas. En el teatro que se hacía en un siglo atrás, ¿se acuerda que salían ciertos actores y se ponían máscaras y actuaban de acuerdo a la máscara con la que salían? Y eso es hipocresía, pues. Hay mucha gente que camina con muchas caretas tratando de aparentar algo o decir algo y en realidad no es la persona que está aparentando ser. Y eso tiene que ver con ser total. Como eres adentro, tienes que ser afuera. Número 4, dar tu diezmo con fidelidad. Malaquías 3:8-10 dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Haciendo una pregunta. Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí que han estado robando. Traigan íntegro, usa la palabra íntegro el escritor, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y Dios dice: pruébame en esto, y dice el Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Cuando yo soy íntegro en mis finanzas con Dios, entonces estoy siendo íntegro. ¿Sabía usted que en la Biblia, con lo que Dios siempre ha competido con el hombre, es con Mamón, Dios del dinero? Siempre ha sido la competencia. Dice la Escritura que donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y donde usas primero tu dinero, eso es lo más importante para ti. Se lo voy a volver a repetir: donde usted usa primero su dinero, eso es lo más importante para usted. Por eso usted debería considerar qué hace cuando recibe sus ingresos. Pero cuando su Señor es primero,
usted está siendo íntegro aún en sus finanzas, y Dios le va a dar para pagar sus deudas, Dios le va a dar para pagar sus recibos, porque Él es fiel a su palabra. Cuando nos mantenemos fieles en integridad, podemos ver entonces cielos abiertos a nuestro favor. Número 5, al hacerlo mejor en el trabajo. Número 5, al hacerlo mejor en el trabajo. Hay muchas personas que trabajan bien solamente cuando los están viendo. Hay mucho cleptómano en empresas que se llevan cosas que no son suyas. Proverbios 18:9 dice la versión NBI: el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Este es un versículo muy poderoso, porque si tú eres negligente en tu trabajo, tú estás contribuyendo para que la empresa quiebre o quebre. Si trabajamos en un grupo en casa, si predicamos en encuentros y vienen los encuentros y vienen tanto proyecto a nosotros, tenemos que ser diligentes. Dice la Biblia que la mano diligente será prosperada. ¿Cuántos queremos ser prosperados en lo que hacemos? La pregunta es si estás siendo íntegro en tu trabajo cuando nadie te ve, porque si no, estás contribuyendo para que esa empresa no prospere y un día vas a terminar sin trabajo. Efesios capítulo 6 versículo 6, la versión NBI, dice la escritura: no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos ¿de quién? ¿Cuántos servidores esclavos de Cristo vemos aquí? Como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Cuando yo soy diligente en mi trabajo, estoy contribuyendo para que esa empresa pueda ser prosperada y pueda ser bendecida, porque tú estás allí. ¿Usted recuerda la historia de José? Cuando Potifar dice: ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que tú estás aquí, mi empresa ha bendecido, y él fue promovido. Pero muchos no tienen esa mentalidad. Dicen: al cabo el patrón tiene mucho dinero. Pero la Biblia dice que todo lo que hagas tienes que hacerlo como para el Señor, para que esa empresa pueda ser productiva, pueda ser prosperada, y tú un día puedas ser promovido. Eso tiene que ver con integridad. Eso tiene que ver con ver a Dios. Y una vez les platiqué una historia. La historia lo registra, de un hombre que trabajó para un hombre muy pudiente. Este hombre se encargaba de hacer mejores casas, las mejores construcciones. Y al final del día, cuando este hombre se iba a jubilar, el dueño pensó en él y dijo: ¿sabes qué? Le voy a mandar a hacer la tarea mejor. Le voy a pedir que haga la mejor casa de todas que ha hecho en toda su historia. Y cuando va con él y le dice: ¿sabes una cosa? He visto todos los años que has trabajado conmigo, pero te quiero pedir un último favor, le dice. Quiero que construyas la mejor casa que jamás hayas construido, y quiero que no escatimes nada en ella. Esa persona dijo: sí, pues ahora voy a hacer apariencia solamente. Voy a hacer como que le hago una casa muy bien, pero no de lo mejor de lo mejor. Pero este cuate lo que no sabía, que esa casa su patrón se le iba a regalar. Usted se imagina cuando terminó la casa, la sorpresa cuando le dijo: esa casa es tuya. Usted no sabe los giros que pueda dar la vida. Si un día usted es heredero de una empresa, de una persona que ni siquiera es su familiar, no sabe lo que puede hacer Dios a su favor. ¿Alguien me está escuchando? ¿Quién iba a pensar que el que llegó lavando pisos, el que llegó trabajando para Potifar, vendría a ser segundo ministro de Egipto? ¿Por qué? Porque era una persona diligente, era una persona que pensaba totalmente diferente. Y yo sé que hay gente aquí sentada, personas diligentes que están haciendo su trabajo lo mejor de lo mejor de lo mejor. La mano diligente será prosperada.
Yo le vengo a desafiar en esta mañana. Si usted lava pisos, lave lo mejor de lo mejor, porque un día a lo mejor usted va a ser el gerente o el dueño de esa empresa. Si usted va a trabajar con nosotros en este ministerio, tiene que hacer lo mejor de lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que sí.